Buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente vamos a trabajar el día de hoy nuestra área de comunicación. Trabajaremos el tema de los pronombres y su clasificación. Veamos el siguiente caso. Mario y Alicia, ellos son mis amigos. La palabra destacada, ellos, está reemplazando al nombre de Mario y Alicia. Bien, esa es la función que cumplen las palabras que estudiaremos el día de hoy. Y estas palabras se les conoce como los pronombres. Los pronombres son palabras que reemplazan a los nombres, pero hay clases de pronombres. Tenemos los pronombres personales, los pronombres demostrativos, los posesivos, los indefinidos. Ahora veremos cada una de estas clases de pronombres. Empecemos. Observamos la siguiente situación comunicativa. Tú vienes a la fiesta, yo no sé, yo quiero que vengas, si tú me lo pides, voy a ir. En esta conversación de dos amigos, se observa que se ha utilizado palabras sin mencionar sus nombres. Entonces, la primera clase de pronombre personal, de pronombres son los personales, que se utilizan para nombrar a las personas sin decir sus nombres. Dentro de estos pronombres personales, también tenemos de dos tipos. Están los pronombres tónicos, por ejemplo, él es Juan, el profesor de ciencia. La palabra él es un pronombre personal tónico, que por cierto lleva tilde. Luego tenemos a los pronombres personales átonos. Observemos el ejemplo, me compraron un hermoso obsequio. El pronombre átono es la palabra me, que se refiere a la primera persona, que es a mí, a la persona que habla. Bien, ahora veremos los pronombres personales tónicos. Estos pronombres van a desempeñar una función dentro de la oración. Pueden ser núcleo del sujeto o pueden ser circunstanciales. ¿Cuáles son estos pronombres? Son para el singular de la primera persona, yo, para la segunda persona, tú, para la tercera persona, él o ella, y en el plural, para la primera, nosotros o nosotras, para la segunda persona del plural, vosotros, vosotras, y para la tercera persona del plural, ellos, ellas. Ellos son los pronombres tónicos. Asimismo, veremos también otros tipos de pronombres que son conmigo, contigo, consigo. Veamos el ejemplo. Decíamos que los pronombres personales tónicos desempeñaban funciones dentro de la oración. Una de ellas era ser el núcleo del sujeto y otra ser cumplir la función de un circunstancial. En la oración, ellos trabajan en la fábrica conmigo. Observo que hay dos pronombres, las palabras que están resaltadas con color rojo. Ellos es un pronombre y está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Conmigo, que es otro pronombre tónico, cumple la función de circunstancial, es decir, está complementando en el predicado. Veamos entonces en nuestro cuadro cuáles son los pronombres personales tónicos. Ya les mencionaba, está yo para la primera persona, mi y conmigo en el singular, y cuando se refiere a varias personas, nosotros o nosotras en el plural. En la segunda persona, tú, ti, contigo, usted, y en el plural, vosotros, vosotras. Y para la tercera persona, cuando se refiere en singular, él, ella, ello, sí, contigo. Y cuando se refiere a varias, ellos, ellas. Bien, estos son los pronombres personales tónicos. Pasemos a la otra clasificación de pronombres personales, que son los pronombres personales átonos. Estos pronombres desempeñan una función que puede ser objeto directo
u objeto indirecto, o también puede ser un circunstancial, pero dentro del predicado. ¿Cuáles son estos pronombres? Para la primera persona, me, en singular, en el plural, nos, en la segunda persona, te, en plural, os, y en la tercera persona puedo utilizar en el singular lo, la, le o se, y en el plural los, las, les o se. Todas estas palabras siempre reemplazando al nombre de un sustantivo. Los pronombres átonos puedes utilizarlo de dos formas. La forma proclítica, cuando van antes del verbo. Ejemplo, me lo dieron. Me es un pronombre que está personal átono que pertenece a la primera persona. Y lo es otro pronombre personal átono que pertenece a la tercera persona. Observamos en el ejemplo que estos dos pronombres están antes del verbo. Cuando están antes del verbo se les llama proclíticos y cuando van después del verbo se les llama enclíticos. En el ejemplo, dámelo, el verbo se encuentra primero y unido al verbo vemos los dos pronombres, me y lo, formando una sola palabra. Si el pronombre átono aparece de esa manera, se llama de forma enclítica. Vemos ahí el ejemplo, él me peina y ella nos mira, yo los adoro. 3 oraciones y con 3 pronombres personales átonos. Los 3 son pronombres personales que están en forma proclítica, es decir, están antes del verbo. Continuamos con nuestra clasificación de los pronombres y hoy veremos sobre los pronombres demostrativos. Los demostrativos van a ser aquellos que van a reemplazar a un sustantivo y van a indicar la distancia o la proximidad con respecto a la primera persona, es decir, con respecto a la persona que habla. Tenemos el ejemplo, no me gusta eso. Ese me está reemplazando a mí, que es la primera persona, la persona que está hablando. Eso, que es el pronombre demostrativo, está reemplazando a, según la imagen, al sándwich que le están ofreciendo a la persona. Entonces, dice, no me gusta eso. Luego, vemos que la distancia es próxima. Por eso se utiliza eso. Si la distancia está un poco más lejana, entonces se utilizará otro pronombre demostrativo. Como vemos en el siguiente ejemplo, aquella está medio construida. El pronombre aquella se está refiriendo a la pared que se está construyendo. Entonces, aquella reemplaza al sustantivo pared. Veamos en el cuadro cuáles son los pronombres demostrativos. Tenemos cuando está próximo a la primera persona, es decir, a yo, se utiliza este, esta, esto, estos, estas. Si es que está próximo a la segunda persona, o sea, al tú, se utilizará ese, esa, eso, esos, esas. Y si está próximo a la tercera persona, a él o a ella, se utilizará aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas. Son los pronombres demostrativos. La siguiente clase de pronombres son los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la persona o personas que poseen lo que señala los pronombres. Estos, de acuerdo, puede ser a un poseedor o varios poseedores. Uno quiere decir que está en singular y varios que está en plural. En la primera persona tenemos para un poseedor mío, mía, míos, mías. Para varios, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. En la segunda persona, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Y
Para varios poseedores, vuestro, vuestra, nuestros, nuestras. En la tercera persona tenemos suyo, suya, suyos, suyas. Y para varios poseedores, igualmente, los mismos pronombres. Veamos un ejemplo. Tenemos la imagen de una casa y digo, su casa es lujosa, la mía es sencilla. El pronombre posesivo mía está utilizándose, reemplazando a la sustantivo casa, pero al mismo tiempo está indicando que esa casa me pertenece. Al decir mía, digo que la casa me pertenece. Veamos el siguiente ejemplo. El perro de Carlos es bravo. El mío es amistoso. Igualmente, el pronombre mío reemplaza al sustantivo perro, pero al mismo tiempo que me está indicando un sustantivo, indica que ese sustantivo es de mi propiedad. Seguimos usando los pronombres posesivos. Al igual que todos los pronombres, los posesivos concuerdan con los pronombres personales. El yo concuerda con mío, el tú con tuyo, el, ella, usted, que es personal con el suyo, nosotros con nuestro, vosotros, ustedes con vuestro o suyo y ellos con suyo. Entonces veremos que cada pronombre posesivo tiene relación con un pronombre personal. Además, los pronombres varían, cambian de género femenino a masculino o de en número, ya sea plural, a singular. Y tiene que concordar el sustantivo con el posesivo al que reemplaza. Veamos, por ejemplo, los libros son míos. Puedo decir, los míos son tuyos, los libros son suyos o los libros son nuestros. ¿Por qué utilizo esos pronombres? Porque el sustantivo al que reemplaza está en género masculino y número plural. Si estaría en género femenino, utilizaré pronombres que corresponden al género femenino y si está en singular, utilizaré los que corresponden al singular. Igualmente, en el otro ejemplo, las frutas son mías, tuyas, suyas, nuestras. Igualmente, el sustantivo se encuentra en género femenino y número plural. Por eso es que se ha utilizado mías, tuyas, suyas y nuestras. Yo puedo expresarlo con cualquiera de esos pronombres y concuerda con el sustantivo. Entonces recordamos que los pronombres posesivos, igual que todos los demás pronombres, van a cambiar su género de masculino a femenino y su número gramatical de singular a plural, según sea el caso. Veamos otro tipo de pronombres que son los indefinidos. Estos indefinidos van a indicar la cantidad imprecisa del sustantivo al que se refiere. En el cuadro observamos que hay formas variables y formas invariables de pronombres indefinidos, tanto en singular, en plural, masculino y femenino. Y también hay formas neutras. Para formas variables en singular y en masculino tenemos uno, todo, pocos, alguno, ninguno, otro. En femenino tenemos una, toda, pocas, alguna, ninguna, otra. En neutro, decir que no tiene género, tenemos también uno, todo, poco, alguno, ninguno, otro que se pueden utilizar. Y para el plural, cuando se refiere a varios, unos, todos, pocos, unas, unos, ningunos, otros. Y en el femenino, unas, todas, pocas, algunas, ninguna, otras y varios. Pero además tenemos una forma que se utiliza, se puede utilizar ya sea para el masculino, el femenino o en femenino que es bastante, cualquiera en singular o bastantes, cualesquiera en el plural. Y hay formas invariables de pronombres, es decir, que solamente se dan de una sola forma, que es esta.
nada, algo, alguien, nadie, además. Ahora sí, veamos, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, hola, ¿hay alguien ahí? Está preguntando si hay alguna persona, ¿verdad? Ese alguien está reemplazando al nombre de alguna persona. ¿Por qué te asustas tanto? Aquí no hay nadie. Igual al decir nadie, me está diciendo que no hay ninguna persona. Tengo poco por estudiar. Este poco quiere decir que no tiene muchos temas por estudiar. En el siguiente ejemplo, muchos tienen 3 hojas, algunos tienen 4 hojas, ninguno tiene 5 hojas. En las palabras que están con rojo, se está refiriendo a los tréboles, cuando dice muchos, algunos y ninguno. Bien, vamos a continuar. Algo muy importante que debemos de conocer y que debemos saber diferenciar es los pronombres posesivos y los determinantes posesivos. ¿En qué se diferencian? Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Veamos, esos niños son educados, esos son desobedientes. Acá, en el primer caso, es un determinante, esos, y está acompañando al sustantivo niños, está determinándolo. En el segundo caso, es un pronombre. Fíjense que ahí ya no observamos al sustantivo, sino que vamos a ver a un verbo. Es más, este pronombre va a reemplazar a este sustantivo. Ya no digo niños, sino digo esos son desobedientes y me estoy refiriendo a los niños. Entonces, los pronombres posesivos no acompañan a los sustantivos, más bien que lo reemplazan. En cambio, los determinantes posesivos siempre se van a encontrar en compañía de un sustantivo, como es el caso de esta primera oración. Bien, entonces vamos a seguir acá con otros ejemplos. Dice, perdone, ¿tiene algún libro para aprender español? Fíjense que la palabra algún está acompañando al sustantivo libro. Algún determinante, sustantivo libro. Sí, claro, tengo alguno. ¿Qué nivel tienes? La palabra alguno se encuentra al lado de un verbo. En este caso, alguno cumple la función de pronombre y está reemplazando a libros. En el siguiente caso, me duele mucho la cabeza, pero no tengo ningún analgésico. Igualmente, la palabra ningún está acompañando al sustantivo analgésico. Lo está determinando. Ningún analgésico. Determinante, sustantivo. En el segundo caso, dice, lo siento, yo no tengo ninguno. Vamos, ninguno, tampoco, dice. Vamos a la farmacia. En este caso, la palabra ninguno es un pronombre y está acompañado de un verbo tengo. Esta palabra está reemplazando al nombre de analgésico, al sustantivo analgésico. Seguimos, entonces, vamos a practicar. Dice, completa la frase con el pronombre personal adecuado. A ver, dice, solo quieres jugar. ¿Qué pronombre podría utilizar en el espacio? A ver, será yo, será tú, será él. Si digo yo, solo yo quieres jugar, veo que no hay coherencia. Entonces tengo que escoger el pronombre adecuado de acuerdo al género y al número, recordemos. Entonces será tú, solo tú quieres jugar. Siguiente oración, venid y nos marcharemos juntos. Venid y nos marcharemos juntos. ¿Qué pronombre utilizaré? ¿Qué pronombre personal? Vosotros. Luego tengo el profesor, la oración, dijo la respuesta solo a Juan. ¿Qué tipo de pronombre utilizaré? Tengo que tener en cuenta que puedo utilizar también pronombres átonos.
Pueden ser tónicos, como los dos primeros, o pueden ser átonos. En este caso, voy a utilizar un pronombre átono. El profesor le dijo la respuesta solo a Juan. Ese le está reemplazando a Juan. Y yo utilizo este pronombre para evitar repetir el nombre de la persona. Seguimos. Siempre se alaba mismo. Puede ser siempre se alaba a ti mismo. No, ¿verdad? Dice se alaba, quiere decir se es la primera persona. Entonces utilizaré sí. Siempre se alaba a sí mismo. Siguiente, cogió el paquete y puso junto a. Cogió el paquete y acá un pronombre personal. ¿Será adecuado colocar acá? Me parece que no, ¿verdad? Tiene que ser un pronombre personal de tipo átono. Cogió el paquete y lo puso, que se está refiriendo al paquete, junto a mí. Mí para la primera persona. Aquí en el segundo caso he utilizado un pronombre personal tónico. Seguimos a ver practicando. Ahora identificamos pronombres enclíticos y proclíticos. Recordemos que los enclíticos van después del verbo formando una sola palabra y los proclíticos van antes del verbo. El maestro les entregó los exámenes. Allí está resaltado con color rojo el pronombre y con color azul el verbo para diferenciar. Veo que está antes, entonces diré que es un pronombre proclítico. Aquí, ¿cuál es el pronombre? El pronombre lo. Pero fíjense que a diferencia de la primera oración, este pronombre viene junto al verbo. Entonces diré que esto es un enclítico. Siguiente, el estudiante le presentó su tarea. Acá ya nos dimos cuenta de que el pronombre está antes del verbo, pronombre proclítico. Siguiente, avísame cuando estés lista. Ajá, ya te percataste que está después del verbo. Entonces es un enclítico. Luego tenemos, te compré estos chocolates. Te, que es el pronombre, está antes del verbo, pronombre proclítico. Bien, un último ejercicio más. Ubicamos los pronombres personales en las oraciones y vamos a escribir qué pronombres he utilizado. A ver, a ellas no les gustó nada mi propuesta. Ellas, ahí tengo un pronombre personal. Luego tengo les, son dos pronombres que he utilizado. Un pronombre tónico y un pronombre átono. Seguimos. Vosotros no lo entendéis. Ella no pudo venir. ¿Cuántos pronombres tendré acá? A ver, contamos. Vosotros, los y ella. Tengo tres pronombres. Vosotros, la segunda persona del plural, lo en la tercera persona, que es un pronombre átono, y ella, tercera persona, pronombre tónico. Yo iré contigo si nadie puede acompañarte. ¿Ya identificaron? Yo, muy bien, la primera, de la primera persona, el singular. Contigo y una nada más. A ver, observemos bien. Falta algo más. Uy, muy bien, se dieron cuenta. Te. ¿Dónde está el pronombre te? Está de forma enclítica. ¿Dónde está? A ver, identificamos, observamos. Aquí está. Acompañarte. Ahí está. Muy bien. Te lo dije claramente. ¿Cuál es el pronombre? Se, lo, ¿qué más? Ellos. Se, pronombre átono, lo también pronombre átono, que se refiere en la tercera persona,
y ellos también a la tercera persona, pero de forma tónica. ¿Les gustaría dar un paseo? ¿Cuántos pronombres he utilizado allí? A ver quién identifica. Les. Muy bien. Ahí está. Hemos identificado los pronombres utilizados en las oraciones. Bien, alumnos, hemos terminado. Ahora sí nos toca trabajar nuestras actividades y nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a desarrollar las páginas 58, 59, 60 y 61. Todo relacionado a los pronombres y las clases de pronombres. Los estudiantes que no tienen texto, no se preocupen. Tenemos el anexo 2 que vamos a trabajarlo y vamos a desarrollarlo juntos. Vamos chicos, nos ponemos a trabajar, alistamos nuestro cuaderno de trabajo y recuerden que yo estoy acompañándoles para desarrollar sus actividades. Pero siempre les voy a hacer la recomendación de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y así podemos evitar el COVID-19 o coronavirus y también muchas enfermedades. Hoy más que nunca necesitamos lavarnos a cada momento las manos con agua y jabón. Vamos chicos, empezamos a trabajar.